Muy bien, y vámonos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Terminó el proceso de anexión de Crimea. El mandatario anunció que abrirá una cuenta en el banco que fue sancionado por los Estados Unidos. Veamos. Con fuegos artificiales, los rusos han celebrado esta noche la culminación del proceso de anexión de Crimea a su federación. Una imagen que tal vez podría ser interpretada como provocación para la comunidad internacional, pero que para los moscovitas tiene una connotación distinta. Este hombre residente de Moscú, por ejemplo, considera que lo que Crimea ha hecho les ha mostrado el significado de amar a la tierra. No obstante, la anexión de la otrora península ucraniana a tierras rusas pone cada vez más tenso el ambiente en Eurasia, pero Putin parece no temer a las sanciones, y aunque la Unión Europea anunció un nuevo paquete de castigos para funcionarios del gobierno ruso, el poderoso del Kremlin ha propuesto ayudar sobre todo al Banco Rossiya, sancionado recientemente por Estados Unidos. Putin considera que esta entidad no tiene nada que ver con la crisis ucraniana e incluso ha señalado que abrirá una cuenta corriente. Por otro lado, el canciller Sergei Lavrov manifestó sus intenciones de responder a las sanciones norteamericanas. En medio de esta crisis, el primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, firmó la parte política del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que rechazó el año pasado Viktor Yanukovych y que fue el origen de la situación actual. Mientras tanto, en Kiev, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunió con el presidente interino Oleksandr Turchinov para pedirles que inicien un diálogo con Moscú y, en consecuencia, eviten que la crisis se descontrole y se propague más allá de la región. Ban ha pedido también a ambas partes no cometer cualquier acción provocativa que exacerbe los ánimos en medio de la tensión. Muy bien, prácticamente pues Vladimir Putin está haciendo marcando pues que él es el que tiene el poder, ¿no?, actualmente, y el que maneja la situación de Crimea, ¿no? Sí, pero es curioso el nivel de apoyo que tiene pues la anexión, como le dicen desde Occidente, o la reunificación, como dicen los rusos, de Crimea con Rusia. No solamente ha sido su aprobación en el Parlamento del acuerdo firmado hace unos días fue mayoritario, sino que además la aprobación en la opinión pública es mayoritaria, y eso obviamente parte de comprender cuál fue la realidad de Crimea o la relación histórica de Crimea con Rusia, que ha sido pues muy estrecha. Acordémonos que Crimea es parte de Rusia del siglo XVIII y solamente pues cedida a Ucrania por por una política, por una acción de un presidente, un secretario de partido como fue Khrushchev en los 50. Así que esto es fundamental. Ahora, lo que se viene, lo importante, ¿qué se viene? Pues obviamente la reacción que puede tener Ucrania u Occidente frente a este hecho consumado, ¿no? Ucrania, lo ha dicho hoy, ellos son incapaces de imponer más sanciones a Rusia, ellos dependen mucho de Rusia, tienen una deuda muy grande de 16 mil millones de dólares, con los rusos. Ellos no tienen la capacidad bélica que tiene Rusia, así que su posibilidad de imponer algún tipo de sanción es muy reducida. ¿Y Occidente qué está haciendo? La verdad es que no hay que criticar, pero las sanciones que han aplicado esta última semana son sanciones mínimas, ¿no? Y hemos demostrado cómo los debates en la Unión Europea de imponer sanciones son muy débiles. ¿Por qué? Porque hay países que saben que se van a ver perjudicados, como Alemania, como Italia, por la venta del gas, como Francia, por el tema de los contratos militares. Entonces, todos son renuentes a aplicar sanciones. ¿Qué tipo de sanciones aplican? Sanciones contra funcionarios, congelar sus bienes, o sea, son menores, ¿no? Son temas menores. ¿Y por qué, justo yo también le pregunté ayer a Farid, por qué no unas sanciones más duras? A ver, ¿O porque no les conviene? A ver, si son sanciones económicas, obviamente se le puede poner sanciones, pero ¿quiénes dependen del gas ruso? ¿Quiénes dependen de los contratos que ya se tienen con Rusia? Pues muchos países europeos que se han visto perjudicados inmediatamente. Putin lo dijo hace como un par de semanas. Y lo sabe Putin, si ustedes me afectan, ustedes también se ven afectados. Estamos en un mundo interdependiente, un mundo globalizado. Es decir, los costos que asume uno los asumimos todos. Lo mismo pasa en términos políticos. Pues mañana más tarde, pues, en la próxima cumbre del G7 pueden excluir a Rusia, pero Rusia sigue siendo importante. Hoy Putin dijo algo muy inteligente. Dijo, bueno, me ponen las sanciones, pues yo tiendo la mano a Occidente porque quiero seguir conversando con ellos en los temas importantes de geopolítica mundial, como por ejemplo la salida de la OTAN de Afganistán, el tema sirio, y porque Rusia sabe que esos países y esas problemáticas ellos deben participar. Así no es que podemos excluirlo, no es que Occidente puede excluirlo políticamente a Rusia, ni aislarlo totalmente.
Claro, es una salida astuta, ¿no? Del manejo de sus piezas dentro del tablero, pues, mundial. Está actuando, yo creo que de manera más astuta Putin que propio Barack Obama. Ahora, si Europa y Estados Unidos, si Occidente asume los costos de las sanciones que les pueden imponer, yo creo que el régimen de Putin se vería muy afectado, porque, por ejemplo, ellos dependen en gran medida de la venta de gas y petróleo, y si lo afectas por ahí, yo creo que en el mediano plazo podrías afectar mucho el régimen, pero obviamente como consecuencia tendrías costos sobre ellos mismos, que nadie quiere asumir. Muy bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a Siria. Los enfrentamientos entre partidarios y opositores de Bashar al-Assad han dejado al menos 5 fallecidos, en tanto el mandatario y su esposa se reunieron con maestros por su día. 5 personas han muerto y otras 11 quedaron heridas debido a los enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del presidente sirio Bashar al-Assad. Los disturbios fueron registrados en un barrio suní y otro alawí en la capital libanesa de Trípoli, ubicada a solo 50 kilómetros de Siria. Los enfrentamientos tripolitanos entre suníes y alawítas han sido constantes en los últimos años, pero se han agravado debido a la guerra civil en Siria. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Siria continúan reforzando la frontera con Líbano para evitar el suministro de armas a los rebeldes. Además, tras tomar el control de Yabrut, las autoridades organizaron el jueves una visita guiada para periodistas en la zona de Ras El Ain, un pueblo al suroeste de dicha ciudad, ubicada a 20 minutos de Líbano, recuperada el último miércoles. De acuerdo con la agencia Reuters, las autoridades del ejército informaron que debido a esto muchos civiles estaban regresando a sus hogares. Por otro lado, en Damasco, el presidente Bashar al-Assad y su esposa Asma recibieron a un grupo de profesores víctimas de ataques en la guerra civil y que pese a ello continúan con su trabajo. Según informó la agencia árabe siria de noticias SANA, en la visita al-Assad dijo que su país libra una guerra contra la ignorancia y la ideología oscurantista que amenaza a futuras generaciones. Muy bien, vamos a hablar pues de la situación, sobre todo que es curioso, pues, ¿no? Bashar al-Assad vive pues y siempre he dicho, en un mundo paralelo, él, ¿no? Otra situación, es como que estuviera en otro país y no en la situación tan grave de crisis humanitaria que está viviendo Siria, ¿eh? Sí, pues ese tipo de imágenes que vemos a un Bashar al-Assad con su esposa en colegios, recibiendo distinciones, pues es propio de regímenes que están en conflicto y que tratan de dar otra imagen, tanto en el interior como en el exterior. Y eso pues es innegable y lo vemos, lo podemos encontrar en innumerables pues casos similares, ¿no? Ahora, solamente un dato para señalar, se mencionó Trípoli. Trípoli no es la ciudad libia, es Trípoli una ciudad que está al norte del Líbano y está muy cerca de la frontera con Siria y que sirve de paso justamente para armas y combatientes. Y es una ciudad además que está dividida, como todo el Líbano, entre pues sunitas y alawitas, que es una rama cercana al chiismo, ¿no? ¿Y por qué este detalle es importante? Porque nuevamente se reconfirma cómo un conflicto civil puede traspasar las fronteras y causar inestabilidad en los países vecinos. En el Líbano, provocando el enfrentamiento de sunitas y chiitas, y también en Irak, acordémonos que organizaciones terroristas que participan dentro de la oposición de al-Assad tienen mucho poder en Irak y también cometen atentados y se ven acrecentados en virtud del papel que juegan en Siria. Y qué curioso lo del Líbano, porque si uno ve la política del Líbano, se da cuenta que en el parlamento libanés pues está dividido en dos también, en los sectores pues que están mucho más cercanos al chiismo y a Hezbollah, y los sectores que están mucho más cercanos en contra de Siria y más cercanos a Occidente. Y es curioso porque esta revuelta, estas muertes se dan unos días después de que el Parlamento ha llegado a un acuerdo para formar gobierno, luego de 10 meses sin gobierno. Entonces nuevamente vemos cómo es fácil trasladar pues un conflicto del vecino Siria al vecino Líbano, y eso es preocupante. Estaba, por ejemplo, leyendo que el presidente del Líbano ha acusado a Hezbollah de excederse en Siria. Ha dicho que este grupo terrorista ha sobrepasado el poder concedido por Beirut y violó el acuerdo de neutralidad ante la guerra civil. Sí, Soleimán ha sido el presidente del Líbano, ha sido muy crítico con respecto a Hezbollah. Sin embargo, esta crítica no se traduce en nada más, porque acordémonos que cuando se dio la guerra civil libanesa, pues se desmovilizaron todas las organizaciones, menos Hezbollah. ¿Y por qué? Porque Hezbollah no necesariamente es una organización que participó del conflicto civil libanés, sino que además es una organización que pelea contra la presencia israelí pues en Palestina. Entonces es una organización de liberación nacional, por eso permitieron que continuase, y su influencia es tan importante no solamente en el plano armado,
sino también en el plano político, teniendo presencia muy importante en el Parlamento. Entonces parte de esta crítica es parte de la dinámica política del Líbano, ¿no?